Un saludo, mi nombre es Johan Molero García. Estamos en el curso de Fisiología Humana en Altura. El tema que les voy a explicar hoy día son los principios básicos de la fisiología de altura 1 y 2. Primeramente hablaremos de la historia de la fisiología en altura. En 1590 se publica la primera edición de la Historia natural y moral de las Indias de Joseph de Acosta y que se habla de una enfermedad de montaña. En 1878 se publica la presión barométrica de poder y se habla la primera vez de fisiología de altura. El padre de fisiología de altura es Paul Bert. En 1890, Joseph Ballot construyó el primer laboratorio en 1350, que es el más importante porque se estableció el primer laboratorio de estudio de altura. En 1921-22 hay una expedición a Cerro de Pasco en Perú por Joseph Barcroft. En 1921 se forma el Centro de Estudio en Cerro de Pasco. En 1948 Carlos Monge Medrano, peruano, publica La aclimatización en los Andes, acerca de los pobladores andinos y su relación con la altura. Ahora, el efecto patológico por la altura es por la hipoxia, que el oxígeno que escasea en altura es por la caída de presión atmosférica y que la caída de presión no es dañina por sí misma salvo haya un barotrauma, ¿no? La presión barométrica va a depender de ciertos factores, dentro de las cuales vamos a hablar del volumen de aire y la temperatura. También hablaremos de la latitud de la atmósfera, en la cual entre 6 y 16 kilómetros sobre el nivel del mar. Vamos a hablar también de las estaciones porque es muy importante. En esta figura podemos observar que en verano y en invierno, en verano la presión aumenta por el movimiento de masas de aire, mientras que la presión cae en el invierno porque hay menos aire, ¿no? Vamos a hablar de los gráficos de presión barométrica y el modelo atmosférico. El modelo atmosférico va a predecir mejor los cálculos que se hacen en el sitio o en la zona. También que va a correlacionar la verdadera presión barométrica de cada zona según su latitud, ¿no? Ahora, la atmósfera, la presión de oxígeno inspirado va a depender de esa presión barométrica. También que va a depender de la presión de vapor de agua, que es de 47 a temperatura corporal normal de 37 grados. Y la temperatura baja en 1 grado cuando ascienden cada 150 metros, ¿no? Va a tener unos factores atmosféricos. Primero, la humedad puede producir en las personas una deshidratación. También que el ozono puede producir una lesión de mucosas. La radiación solar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar va a producir una lesión en la piel y la radiación ionizante aumenta en los 3.000 metros sobre el nivel del mar, produciendo una mutagénica o carcinogénica para la piel, ¿no? El gen ACE y el gen ACTN3 y el polimorfismo. Estos genes son los encargados o los que van a intervenir en el rendimiento de los deportistas de élite y también va a tener cierta implicancia en los montañistas. Ahora, el polimorfismo genético también va a interactuar por el uso de consumo y manejo del oxígeno, también en el rendimiento físico y también las diferencias entre personas de altura y los que no. El HINF alfa y el HIF beta se unen para la respuesta a la hipoxia. ¿Estos qué van a hacer? Son los encargados de inducir los genes de EPO, que aumentan la eritropoiesis. También va a inducir el gen de la tirosina hidroxilasa para producir dopamina y norepinefrina y aumentan en los quimiorreceptores. También va a inducir a los genes glicolíticos para activar el mecanismo anaeróbico. Y también se va a activar los genes mitocondriales para activar para el uso de energía en las células. Segundo, también que va a activar los genes inductores del crecimiento vascular endotelio para la angiogénesis. Entonces, el polimorfismo genético va a ser muy importante en las personas tibetanas por el gen EPAS1, que le ha permitido a estas personas adaptarse a la altura, no hacer hipertensión pulmonar, menos policitemia y va a tener una mejor saturación a grandes alturas. La aclimatación y la adaptación. La aclimatación de altura va a ser por los cambios fisiológicos beneficiosos y la respuesta ventilatoria a la hipoxia va a ser el principal mecanismo de aclimatación. En esta imagen vamos a hablar de dos personas, de los costeños y de los alpinistas. Vemos que va a tener dos primeras caídas, que la primera caída importante que va a tener es que los costeños, la presión alveolar de oxígeno cae por la mezcla de gases, mientras que en los alpinistas la respuesta ventilatoria a la hipoxia va a permitir acortar esa brecha de la presión del oxígeno. La segunda caída importante es que en el costeño cae el oxígeno
¿Pero por qué? Porque su hemoglobina no está compensada, mientras que en los alpinistas no cae el oxígeno porque la hemoglobina sí está compensada. Y eso sería todo. Muchas gracias.